Buen día, espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a hablar de estilos. La idea del estilo es una idea bastante discutida en la actualidad. Hay quienes plantean que no sirve el concepto de estilo, sobre todo puntualmente el de estilo histórico, porque estamos más allá de la historia, porque terminó la historia y porque ahora en la llamada posmodernidad podemos recorrer cualquier estilo, cualquier forma de producir y actualizarla. Es cierto, tenemos a nuestra disposición todos los estilos de todas las épocas y en la actualidad podemos usarlos y mezclarlos como queramos. Eso lo voy a mostrar en otro video, pero lo que sí es importante es que conozcamos mínimamente los estilos históricos del siglo XX. ¿Por qué? Porque cada época tuvo su manera de representar, su selección de colores favoritos y de modos de ilustrar favoritos que quedaron marcados y connotados con ese momento histórico en el que se produjeron. Entonces nosotros hoy podemos, diseñando una marca, diseñando cualquier cosa, apelar a eso, utilizar elementos de otras épocas, utilizar tipografías de otras épocas, pero sabiendo siempre que van a traer pegada la connotación más importante de ese momento en el que habían sido creadas. Por eso es que vemos a los estilos históricos como fuente de posibilidades de trabajo y como un banco de imágenes infinito que podemos buscar a partir de sus connotaciones. Esto quiere decir, si quiero hacer una imagen frívola, decorativa, despreocupada, puedo apelar a estilos históricos de momentos en los que esos fueron valores importantes para la sociedad. Por eso lo que vamos a hacer ahora es una pasada muy veloz por los estilos del siglo XX, fin del XIX, principio del XXI, para mencionar sus connotaciones principales. Después de eso, vamos a trabajar donde cada uno de ustedes se va a concentrar en uno o un par de estilos para generar varias posibilidades. Más adelante vamos a trabajar haciendo una búsqueda personal de opciones estilísticas que les interesen. Con esto nos vinculamos mucho con el trabajo de búsqueda de lenguajes personales. Espero que les guste. La cuestión del estilo, estilo de época, estilo personal. El estilo de época es esa desconocida casa que a nuestro pesar habitamos. Esto lo dijo Oscar Traversa, mi profesor de semiótica, cuando yo estaba urgida escribiendo mi tesis doctoral por una definición del estilo que fuera bien breve y que abarcara realmente todas las posibilidades. Y el estilo de época, como dice él, es eso: una casa que no conocemos, pero que habitamos. Ciertas posibilidades que creemos, en muchos casos, una elección propia y única, y en realidad están imbuidas de un cierto carácter que es común a nuestra época. Nosotros vamos a usar la idea de estilo en este sentido, como un perfume que unifica de alguna manera muchas posibilidades diversas. Lo definimos como el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a una cosa, a una persona, a un grupo, un artista
o un periodo artístico y le confieren una cualidad propia y reconocible. Más allá de las discusiones sobre la idea del estilo, todos nosotros, o casi todos, pretendemos en nuestra producción tener una cualidad propia y reconocible. Y los momentos históricos también. Eso es lo que vamos a ver hoy. Fíjense, acá hay unas cuantas imágenes muy diversas de distintas épocas, pero todas tienen una carga de fuerte emocionalidad. En cambio, estas, también de distintas épocas, tienen una carga muy racional, intelectual, pensada. Las emocionales son desbordadas, estas son controladas. Y todas estas, también de muchas épocas, son ornamentales, decorativas, podríamos decir si pensamos en términos de géneros, pero no apelan particularmente a la emoción, ni tampoco a la racionalidad, sino al puro placer. Y estas otras desafían a nuestra inteligencia, ¿no? Se acercan a las cuestiones fantásticas o deliradas que veíamos en los géneros. Y son obras de distintas épocas. Todas estas que pasamos en las últimas 4 diapositivas son de distintas épocas, pero con algunas características en común. Características que fueron elegidas en su momento por la connotación fundamental que transmitían. Hay algunos historiadores y teóricos del arte y el diseño que dicen que los estilos en el arte y en el diseño se van alternando desde un extremo sumamente emocional y pasional a un extremo sumamente racional e intelectual. Durante el siglo XX, estos pasajes de un extremo al otro se dieron con muchísima velocidad y en muchos casos con superposiciones. Acá tenemos una gráfica donde en cada renglón de estos colorcitos vemos un estilo propio con características diferenciales que abarcan desde el 1900 al año 2000. Y si ustedes se fijan, hay muchos que se superponen en la época. Vamos a ver que con características totalmente disímiles. En el siglo XX, a diferencia de épocas anteriores, hay una tremenda aceleración en las variables estilísticas. Piensen en la moda. En el Renacimiento, la moda podía durar prácticamente un siglo o dos. En el siglo XX, la moda dura 6 meses, ¿sí? Colección verano, colección invierno. E incluso ahora, en el siglo XXI, una colección puede ser opuesta a la otra con la variación de una semana. Si ustedes piensan, la casa de ropa Zara saca líneas diferentes cada 20 días. La aceleración de la variación, de la multiplicación, se fue dando desde la mitad del siglo XX para acá, en casi todas las cuestiones productivas, y particularmente en el arte, prácticamente un siglo antes. Vamos a ver cada uno de los estilos principales occidentales del siglo XX. Arrancamos por el XIX, el neoclasicismo, un criterio de racionalidad, de vuelta a los valores grecorromanos clásicos, sostenido en la época de la Revolución Francesa. El impresionismo, primer estilo de las vanguardias, 1870,
ya no se preocupa por qué representar, porque la fotografía se quedó con la realidad y se empieza a preocupar el arte de sus propias maneras. El impresionismo elige la luz y el color, la atmósfera. Después del impresionismo, 4 pintores importantísimos arrancan 4 corrientes fundamentales. Van Gogh, los expresionismos, la emoción; Cézanne, la racionalidad, que deriva en el cubismo; Gauguin, el simbolismo del color; y Matisse, las líneas ornamentales y festivas del Fauve. En el 1900, habida la revolución industrial, habida la innovación productiva, se genera el Art Nouveau, un estilo sumamente ornamental, vegetalista, femenino, decorativo, lujoso. Pero enseguida viene la guerra y ahí entramos en una línea de dolor, contrastes, emociones, violencia, representado fundamentalmente por el expresionismo. En paralelo, un poquito antes, alrededor de 1910, la línea de Cézanne, retomada por Picasso y por Braque, se convierte en el cubismo, un estilo pictórico que se preocupa por la multivisión y por la racionalización del espacio de la pintura. Enseguida, y enamorado del movimiento, de la industrialización y de la máquina, tenemos el futurismo. Mientras tanto, alrededor de la Revolución Rusa, 1917, el suprematismo y el constructivismo, 2 estilos con un fuerte componente geométrico, moderno y abstracto, dominan la escena rusa en el primer momento de la revolución. Durante la guerra y en Suiza, donde estaban escapados todos los desertores, se origina Dada. Dada es un movimiento revulsivo y totalmente antisistema que reclama por lo irracional en contra de la racionalidad positivista que llevó a la guerra, que llevó a la guerra de trincheras, a la muerte a bayonetazos. Y una vez que terminó la guerra, el Art Déco representa los años locos, la vida feliz y lujuriosa de los ganadores de la guerra, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra y de sus aliados. El Art Déco es el momento del tango en París y de las mujeres fumando y manejando Bugattis. Un estilo sumamente decorativo y festivo, pero no naturalista y vegetal como el Art Nouveau, sino geométrico, con fuerte influencia de las vanguardias, tanto el cubismo como el suprematismo y el constructivismo. En el lado soviético, y después retomado en los lugares donde avanzó el fascismo y el nazismo, tenemos el realismo histórico, que glorifica al héroe en cada caso, el soldado en algunos casos, el obrero en otros, con un realismo heroico. Mientras tanto, mientras el Art Déco disfrutaban los ganadores de la guerra y al realismo heroico se dedicaba
el lado ruso, los alemanes, perdedores de la guerra, comenzaron el movimiento funcionalista racional, encabezado por la Bauhaus, donde el criterio es menos es más, economía de recursos, economía de materiales y olvido y negación total de la ornamentación, de lo superfluo, de lo frívolo. Racionalidad, economía y minimalismo. Simultáneamente, y de alguna forma herederos del Dada, un grupo de artistas influenciados por la lectura de la interpretación de los sueños y el origen del psicoanálisis de Freud, desarrollan el surrealismo, que es un arte que trata de bucear en el costado inconsciente y generar vinculaciones imposibles, imágenes fuera de toda lógica, imágenes que no se corresponden con nuestra racionalidad consciente, sino que abren la puerta al mundo de los sueños. La Segunda Guerra generó un parate total en la producción cultural. Pasada la Segunda Guerra, y en el momento del New Deal, el momento del resurgimiento del mundo occidental, sobre todo de los países ganadores, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que habían derrotado al nazismo y los fascismos, surge el styling y la ilustración americana. El styling, un estilo aerodinámico, moderno, con influencia de los procesos científicos que estaban llevando a desarrollar vehículos de alta velocidad, y la ilustración americana, estas imágenes vintage para nosotros, donde aparece la figura femenina altamente idealizada y explota la publicidad. La publicidad y la producción de objetos de consumo. Miren esta plancha aerodinámica con formas tomadas de la naturaleza y de los desarrollos científicos de la física y la aeronáutica, incluso el inicio de las carreras espaciales, muy el inicio. Tiempo después de esta gloria de la figuración americana que representa el realismo americano y el styling, tenemos la aparición, la irrupción del primer estilo, así llamado primer estilo estadounidense, el expresionismo abstracto. La glorificación del gesto, del movimiento y de la expresión como acto irracional y único. Tenemos a Pollock, a Rothko y cantidad de autores que se olvidan de la figuración, la anulan y van por la plástica gestual. Acercándonos a los años 60, tenemos la irrupción del pop. El pop reacciona contra el expresionismo abstracto. El expresionismo abstracto era pura personalidad puesta en una pincelada. En cambio, el pop glorifica lo mecánico, lo masivo, lo fabricado, lo producido en serie. Andy Warhol toma una caja de brillo y la imita, y no se preocupa por mostrar su emoción, como hacía Pollock, sino en valorizar el nuevo mundo contemporáneo de los medios de comunicación y los medios de producción fabril. La cultura popular, representada por
los discos, las películas. En paralelo, fundamentalmente en Europa, y como herederos de la Bauhaus, se desarrolla, fundamentalmente en los años 70, el estilo o movimiento moderno, también llamada gráfica suiza o nueva Bauhaus, un estilo de racionalidad máxima, geometrización, economía de recursos y estructuración geométrica de los espacios y los objetos. Un paso después del pop, y con la ayuda del LSD, surge el estilo psicodélico, que tiene, por un lado, la intensidad cromática propia del pop, y por otro, la complejidad tipográfica, de tipografías dibujadas y de imágenes imbricadas heredada del Art Nouveau. Todo eso, por supuesto, viajado. Y como contraparte, también alrededor de los años 70 y 80, tenemos el arte óptico y cinético. Arte que, con una racionalidad máxima, genera estímulos sensoriales con un alto grado de cálculo que involucran las sensaciones, pero no en términos de emociones, sino de asombro perceptual. Acercándonos cada vez más a nosotros, tenemos el arte conceptual. Un momento en que se plantea para el arte no una intención de representar, sino de discutir la representación. Caso paradigmático, el ejemplo que está acá en el centro de la imagen, una silla, una fotografía de una silla y su definición en el diccionario. El arte conceptual, como lo dice su nombre, se preocupa por la racionalización y la conceptualización del mundo que nos rodea. No se preocupa tanto por la apariencia de las cosas, sino que apela a nuestro intelecto. Como un opuesto, con esta oscilación de la que hablábamos hoy, tenemos el kitsch, que si bien define ciertas características de una ornamentación excesiva propia de muchas épocas, en los años 80 y 90 tiene una glorificación muy importante. Si miran esta pareja enamorada, son nada menos que Jeff Koons, el autor de El perro inflado, de globitos, el autor de Puppy, el cachorrito hecho con plantas, que estaba casado en ese momento con la Chicholina, una actriz porno que terminó siendo una legisladora italiana. ¿Qué tenemos en el kitsch? El exceso de lo bonito, de lo decorativo, de lo amigable. Y por último, con un nombre que no me convence, que vamos a discutir bastante con la palabra posmodernidad, tenemos la situación del fin del siglo XX, donde se quiebra totalmente la unidad estilística y conviven, si quieren el ejemplo máximo es Las Vegas, conviven todos los momentos, todos los estilos, todos los géneros en una mezcla imbricada. El momento posmoderno es el que se llamó del fin de la historia. Es un momento del que estamos ya
pasados, digamos, estamos atravesados, vamos a ocuparnos más adelante de la contemporaneidad más estricta, pero tenemos aquí con la posmodernidad la posibilidad abierta a todas las mezclas y mixturas. Para terminar, les dejo esta lista de sitios donde van a encontrar mucho más material en las redes, además de lo que vamos a poner en los apuntes. Y espero que este recorrido los haga pensar y elegir opciones visuales, y a partir de sus elecciones investiguen un poco más en los distintos momentos históricos que lo generaron. Gracias, y saben que estoy disponible para preguntas por las vías conocidas.